Bien, bueno, continuamos con la clase. Voy a empezar a explicarles un poco lo que son las funciones en Python, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, yo les compartí en el Drive el manual Cómo pensar como un programador de Python, ¿sí? Está en el Drive, así que pueden bajarlo de ahí. Está muy bueno ese manual, para que ahí tienen los capítulos donde vemos estos temas. Hoy vamos a ver, gracias, la siguiente, por favor. Hoy vamos a ver todos estos temas. ¿Qué es una estructura de un programa? Vamos a hacer una función, vamos a ver ejemplos, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, ¿qué es una sentencia? Una sentencia es una línea de código, es una instrucción, es una orden que se ejecuta, que forma parte de un programa, ¿sí? Cada línea de código es una sentencia. El flujo de ejecución es la forma como se ejecuta. Hasta el día de hoy, ustedes siempre se les ha explicado, es secuencial. Secuencial porque la primera instrucción, la segunda, después la otra, después la otra, después la otra, ¿sí? Y la estructura de control es el medio por el cual yo defino cuál es el flujo, cómo se ejecuta un programa, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco el concepto de abstracción. ¿Para qué es y qué tiene que ver con los programas, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un cachito de un programa donde tienen funciones, un programa principal, que ustedes después, cuando tengan más elementos, vamos a escribirlos, ¿sí? Pero es un cachito de un programa, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor. eh, la estructura de un programa. Por general, nuestros programas están formados por programas chiquititos o subprogramas que pueden implementarse con distintas funcionalidades de un programa. En Python usamos funciones. Por ejemplo, ¿vieron la tabla de multiplicar? El programa, ¿sí? Sí, sí. Ese programa ingreso un número y me muestra la tabla de multiplicar. Bien. Pero quiero la tabla de multiplicar de otro número. ¿Cómo hago? Ingresa otro número y me muestra la tabla de multiplicar. O sea, tengo que repetir código, ¿no? Para eso se usan las funciones. Ahora vamos a verla. Porque una función es como un programita pequeño que resuelve un problema. Yo defino funciones le, que tiene una estructura, ¿no? La función. Yo le mando el número y me devuelve la tabla de multiplicar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Dale, la siguiente, por favor. Un poquito más grande puede ser, para que se vea Sí. en el video. Gracias. Las funciones. Nosotros ya hemos usado funciones, por ejemplo, type, x. El x es el argumento o también se llama parámetro, ¿sí? El nombre de la función es type. O sea, type x es una función que me devuelve el tipo de datos que es la variable x, ¿sí? Esa es una función. Ya hemos usado un montón de funciones, ¿eh? La siguiente, por favor. Por ejemplo, x es igual a entre comillas. Es un carácter. Print x. Print, abre paréntesis, cierra paréntesis. El argumento es x, ¿sí? Le mando la variable x. Fíjense el otro, print. Un favor, Lautaro, ¿podés? Alguien tiene el micrófono prendido, me parece. Print, abre paréntesis, ort de x. El ort es la función que recibe un parámetro. ¿Qué me devuelve el ort? El código ASCII de x. Y ese es un argumento. El resultado de eso lo imprime, ¿no? Lo mismo, x es igual a 3 y igual a 9. La función str es una función que recibe un parámetro y que me devuelve, me convierte ese carácter en string, ¿sí? La siguiente, por favor. Acá hay más ejemplos. Por ejemplo, int x. X es igual a 10, print int x. Todas las funciones tienen un nombre y tienen un argumento. O a veces no tienen argumentos. Ojo, ¿eh? A veces no tienen argumentos. ¿Se van dando cuenta las funciones que hemos utilizado? ¿Qué otras funciones hemos usado? A ver, Lola, Diego.
En el trabajo práctico tuve que usar la función del, por ejemplo. La función Del. del. Bien, del. Otra función. Mm, Los demás, La lista y tupla cuenta como función. ¿cómo? mm, Las listas y las tuplas cuentan como funciones. No, porque una lista es una estructura de datos. Es donde vos guardás datos. ¿Sí? No es una función. Una función float, porque Diego dice float. Sí, es una función, porque float tiene abre paréntesis, cierra paréntesis. Conviérteme lo que está dentro en flotante. ¿Sí? Otras funciones que hemos utilizado. Es una función. Int, int. int todavía Angelina. no usamos. Int sí. Int es una función. In también es una función, perdón. También, se las expliqué el Sí. in. In es una función también. Otra función. Hemos hecho un STR. montón, ¿eh? Append. A ver, booleanos, Valentina. ¿Booleano es una función? Bien, Diego, upper. Pero una de sus compañeras dijo, booleano. No, chicos. A ver, presten atención un segundito. Booleano es un tipo de datos. Una función hace algo. Print es una función. Cuando print y le mando algo. Input, le mando un argumento. ¿Qué más? Len, upper, lower, str, char, type. O sea, un montón de funciones ya hemos utilizado. Pero todas esas funciones son básicas y están implícitas en Python. ¿Sí? Úsalas. ¿Sí? El del, bien. Genial. Sigamos, por favor. La siguiente. Ort, print, la siguiente. Miren acá, ejemplo 1. Cadena es una variable que tiene un contenido, un string. Estamos explicando cadenas. Print, la longitud de esta cadena es len cadena. ¿Ven? La función len tiene un parámetro, la variable cadena. ¿Qué me devuelve el len? ¿Se acuerdan, chicos? La cantidad de caracteres que tiene la cadena. Bien, la cantidad de caracteres que tiene el contenido de la variable cadena. Perfecto, 26, ahí me lo muestra. Ejemplo 2, x es igual a 2. Print, la raíz cuadrada es sqrt. X. La función sqrt y me da error. Miren, name error. Name sqrt is not defined. No está definido. O sea, no lo reconoce sqrt. No reconoce la función sqrt. ¿Sí? Porque no la reconoce. La siguiente, por favor. En Python, les explico, uno puede importar, ¿sí? Clases, objetos, librerías, según como quieran llamarlo, pero son clases que tienen funciones. Por ejemplo, en este caso, Lautaro, ¿me escuchás? Al hacer import mat, estoy importando. Tráeme todas las funciones del objeto mat. Mat, de la clase mat, que tiene un conjunto de funciones matemáticas. ¿Sí? Y el sqrt es una función de matemáticas, que me devuelve la raíz cuadrada. Entonces ahí yo sí puedo utilizar mat.sqrt. ¿Sí? Esa es una forma de importar funciones para que yo las pueda utilizar. Esa es una forma de importar. Y la otra, esa es una alternativa. Y la otra es from mat import sqrt. O sea, solamente importame la función sqrt de la clase mat. Arriba no. En la alternativa 1, importame todas las funciones de mat. Pero tengo que escribir mat.sqrt. En la alternativa 2 es from mat import sqrt. ¿Y cómo se invoca? Sqrt, entre paréntesis, X. Me olvidé para qué servía sqrt. Es lo que estoy explicando. No les he explicado a ustedes para qué es. Sqrt es, recién les estoy mostrando esa función, que es, me devuelve la raíz cuadrada de un número. ¿Sí? La siguiente, por favor.
Bien, hasta ahí ustedes practiquen el importar el SQRT u otras funciones de Python, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a definir nuestras propias funciones, ¿sí? Acá necesito, por favor, que presten atención todos. Vamos a definir nosotros nuestras propias funciones. ¿Cómo se definen? Está el recuadrito celeste. Def. La palabra def es una palabra clave. Def, nombre de la función, abre paréntesis, cierra paréntesis, parámetros. ¿Sí? Yo le tengo que mandar parámetros. Cuando yo digo, por ejemplo, type x, x es el parámetro. ¿Sí? En este caso yo defino, le mando datos. Se llaman parámetros. Lo que está remarcadito con la flechita en azul, ahí es el conjunto de sentencias, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, no sé, código. Y tengo la palabra clave return, que es una función que retorna un valor. Return, expresión. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo sencillo, defino una función llamada cuadrado. Yo le estoy poniendo el nombre cuadrado, ¿sí? Con un parámetro x. ¿Qué es x? Es un parámetro, ¿sí? O sea, la función la función cuadrado recibe un parámetro. Hace un cálculo internamente. Fíjense, el código de esa función es z, la variable z, igual x potencia 2. O sea, x potencia 2 es, si le mando el 5 en el x, z va a ser igual a 5 potencia 2, que es 5 por 5, 25. Return es una función que me retorna. ¿Qué me va a retornar? 25. ¿Sí? ¿Se entiende este ejemplo, chicos? Sí, profe. ¿Lo vuelvo a explicar? Levante la mano el que necesita que lo vuelva a explicar. Bien, a ver, Mauro, lo voy a volver a explicar. María, voy a volver a explicar. En este ejemplo sencillo, yo estoy definiendo mi propia función. Yo le pongo el nombre que yo quiero. En este caso le puse cuadrado. ¿Sí? La palabra cuadrado es el nombre de la función. ¿Cómo se define? Def, la palabra def va, cuadrado, el nombre de la función, entre paréntesis, un parámetro, que no sé qué es ese parámetro. ¿Sí? Yo sé que va a ser un número. X es un parámetro. Internamente es como que el def cuadrado es un programita pequeñito. ¿Qué hace ese programita? Fíjense, z, que es una variable. A la variable z, ¿qué le asigna? El x que recibe un dato, recibió el 5. Ponele 5 potencia 2. ¿Qué es el 5 potencia 2? El potencia es asterisco asterisco 2. 5 a la potencia 2 es 5 por 5, me da 25. ¿Dónde se guarda el 25? En la variable z. Entonces me retorna 25. Significa que cada vez que yo invoque la función cuadrado con 7, ¿qué me va a devolver? 49, porque 7 por 7 es 49. Si invoco la función cuadrado con 3, ¿qué me va a devolver? 9. 9. Si invoco la función cuadrado con 11, ¿qué me va a devolver? 121. Con 11, 121. 11 por 11, 121. Si invoco la función cuadrado con 2, ¿qué me va a devolver? 4. Porque internamente el programita hace eso. O sea, la función cuadrado con un dato, y cuando yo recibo un dato, un parámetro, ese x lo utilizo en la función, porque por algo lo mando. O sea, no puedo mandar un dato que no me va a servir. Mando el x porque lo voy a usar el x. No puedo mandar un dato que no lo voy a usar. No tiene sentido. ¿Sí? Bien. Otro detalle en las funciones. Fíjense que la palabrita def, la palabra cuadrado, la c de cuadrado, ¿vieron que la z está más adentrito? Adentro. Eso se llama indentación, porque está indentado. Cada vez que ustedes hacen una función, cuando escriben def cuadrado, abre paréntesis, x, cierra paréntesis, 2 puntitos, enter, automáticamente Python les indenta. O sea, un poquito se los corre. La siguiente, por favor, creo que hay un ejemplo en la siguiente.
O sea, un simbrador. Claro, una más puede ser, puedes ir a la siguiente, acá. Fíjense, miren este ejemplo simple. A ver, yo necesito que ustedes presten atención acá. Suma dos números, esta función, def. ¿Cómo se llama la función? Suma 2. ¿Cuántos parámetros recibe? Dos parámetros, dato 1, dato 2. O sea, dato 1, dato 2 son dos parámetros. Los recibe, los va a utilizar adentro de la función. Utiliza una variable llamada suma. En la variable suma, ¿qué se guarda? Suma los dos datos, ¿no? ¿Y qué me retorna? Suma. O sea, si yo invoco a suma 2 con 4 y 5, ¿qué me va a devolver? 9. 9. Bien, ¿sí? Entonces, cuando yo defino una suma, es porque hace ese cálculo, me suma dos números, listo, nada más. Es muy simple. Se define la función. Ahora, yo quiero explicarles algo importante. En un programa en Python, primero se definen todas las funciones arriba. Por eso, arriba es un área de funciones. Función, funciones, funciones, funciones. Y después aparece la línea 6, lo que dice programa principal. Mi programa principal es mi primera línea de código que se va a ejecutar. ¿Sí? Se ejecuta desde el programa principal, pero ¿qué pasa en mi programa principal? Invoco a la función, por eso arriba se definen las funciones. Acá está mi programa principal, ¿sí? Y yo las invoco porque las tengo que invocar en algún lugar, porque en una función defino mi función, pero ¿quién la usa? La usa cuando invoco. ¿Dónde la invoco? En la línea 10. Fíjense, ¿qué hace la línea 10 de este código? Print. ¿Ven que está suma 2? Ahí la estoy invocando la función suma 2. Es como una función, como la definí yo, suma 2. ¿Qué hace suma 2? Va a suma 2, le manda el parámetro n1, n2 y me devuelve la suma. ¿Y qué es n1, n2? En la línea 7, en la línea 8, ingresó un dato, ingresó un número, que es otro número. ¿Se van dando cuenta? A ver, todos escríbanme este código en la computadora y ahí empezamos a trabajar, ¿sí?